presenta De la Ribera Empanadas, www.delarribera.com.uy, el gusto sano de la empanada horneada. La entrevista al neuropediatra Gabriel González tuvo mucha notoriedad justamente porque se destacó un elemento que nos permite ver el problema en una dimensión territorial y cómo en la misma sociedad conviven niveles altísimos de desarrollo neurológico, humano y problemas muy serios. Usted lo graficaba con respecto a Avenida Italia, aquí en Montevideo, como señalando que no es un problema de zonas, de barrios, sino de posibilidades, económicas y ambientales, más que, o no solo económicas, sino ambientales. No es algo que le pasa a pueblos o países que están en un nivel de desarrollo, sino que nos pasa también a algunos de nosotros. Yo creo que en cuanto a este punto, digo, primero que nada, que es un tema, me parece, de los más críticos, de los más importantes, que ojalá pueda estar en la agenda pública del próximo año preelectoral, pero lo que no podemos hacer acá es política barata o preelectoral en un tema donde realmente acá juega la selección. Acá nos jugamos todos el futuro, la vida del Uruguay, y se han hecho muchas cosas, se ha avanzado mucho, por supuesto que siempre es insuficiente, pero invertir en primera infancia y sobre todo en condiciones de vulnerabilidad es un elemento clave. Y por supuesto que sabemos que los resultados de nuestro país no son iguales en el interior que en Montevideo, en algunas ciudades que en otras, en determinados cinturones de la región. Y sobre todo porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hay factores de protección, ¿no? Cuando decimos una madre bien alimentada, que no tiene anemia, su hijo, una madre que no tiene depresión, que tiene continencia social, que tiene un buen apego, que lo puede estimular, que le habla, que le cuenta un cuento, que le enseña a dormir, que lo alimenta adecuadamente, que lo puede en una etapa temprana ingresar en un centro educativo donde pueda desarrollar mucho más estas capacidades de su cerebro, esa va a tener condiciones muy favorables, ¿no? Y después podemos tener condiciones donde todo puede ser en rojo, todo puede ser factores de riesgo. Por ejemplo, una madre sola, con desnutrición, sin una buena salud mental, sin contención social, que esa madre quiere lo mejor para su hijo, pero no lo puede lograr. Puede estar consumiendo tabaco, puede estar alcohol, ni decimos marihuana, pasta base. Puede nacer y no generar un buen apego porque tiene un apego inseguro o ambivalente, o tiene una depresión que la sideriza cuando tenga que estimular a su hijo. Y todo eso va a impactar notoriamente y posteriormente no va a ser reversible. Por eso pensamos que estas condiciones, estas características, es lo que realmente tenemos que trabajar todos juntos y sobre todo, digo, tratar de hacer políticas eficaces. Acá es una cosa muy interesante, porque este problema no es solamente en Uruguay. Nosotros empezamos a trabajar en este tema al final del siglo pasado, con la crisis en Uruguay, que empezamos a ver en los hospitales públicos, mucha mayor pobreza, aparece la pasta base, aparecen niños con mayores problemas de desarrollo, y ahí se decía, ¿qué es esto? Es la pasta base. Nosotros mismos nos comimos la pastilla que podía ser el factor, y es todo el contexto que acompaña. Y a partir de ahí empezamos a identificar un 20% de madres con depresión en el embarazo y posterior, y esos niños estaban peor que los niños que no tenían depresión. La anemia, el apego inseguro, el estímulo de la madre de contarle un cuento, la influencia de la tecnología, decíamos hoy, es nefasta. Sí, claro, sobre todo en los primeros años. Los primeros 2 años el niño no tiene que estar expuesto a la tecnología. No va a ser mejor su cerebro porque le pongan internet o porque le pongan el celular o porque no hay nada que estimule más que la madre lo mire a los ojos, lo acaricie, genera la regulación de su estrés, ¿no? Que le enseñe a dormir. Cuando le diga, llegó el momento de dormir, diríamos, le da un beso y a dormir. Porque durante el sueño, tú decías recién, en el sueño el cerebro trabaja mucho. Por eso el feto y el recién nacido duerme el 70% del tiempo. Porque cuando está durmiendo, el cerebro está trabajando, está consolidando lo que se aprendió en el día. Por eso está consolidando la sinapsis. Perdón.
Por eso los niños se despiertan tan frescos y tan Totalmente. creativos, porque vienen de un proceso donde todo se volvió a poner en su lugar. Después se van cansando, ¿eh? y toda esa energía lúcida se va hasta que uno a veces cuando los ve de mal humor dice, no, lo que pasa es que tiene sueño. Y hoy estamos viendo niños que se duermen a las 12, a la 1 de la mañana, que se duermen con el celular, que tienen una cantidad de un sueño alterado. Y eso va a repercutir en el desarrollo. Por eso uno a veces tiene que volver, digamos, cuando uno dice nuestras abuelas o nuestras madres, que a veces venían de familias de muchos hijos, tú decías de familias migrantes, Sí, claro. en los cuales no habían leído muchos papers, ni sabían mucho de neurociencia, ni estaban que en Google, pero tenían cosas claras, digamos, y las cosas que se transmitían siguen teniendo vigencia. ¿Qué cosas nos decían a nosotros? Hay que dormir bien, ¿no? Hay que alimentarse bien, hay que jugar al aire libre, hay que regular el estrés, hay que cuidarse en el embarazo, ¿no? Hay que no consumir drogas en el embarazo, hay que hablarle al niño, hay que tocarlo. Y son cosas muy simples, muy sencillas, pero que dan un impacto en el desarrollo del niño. Digamos, uno a veces cuando recuerda, yo creo que me parece que en la época nuestra, Mariana Walsh, que fue una pionera en todo esto, y en su literatura y sus canciones, ya lo manifestaba tempranamente en una de sus grandes canciones del Osía Celosito, y las cosas que pedía siguen vigentes. Tiempo de jugar, el juego compartido. Tiempo, pero tiempo no apurado. No apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Quiero tiempo. ¿Ah? Por favor, démelo suelto y no envasado adentro de un despertador. Y quiero, digo, historietas, ¿no? No des las que andan a botón. En aquella época empezaba a aparecer. Claro, claro. Quiero que me las cuente una abuela en camisón. Pero todo que me lo las que cuente en implica camisón. eso. Porque cuando hablamos, eso está demostrado. Digamos, la Academia Americana de Pediatría dice tecnología en los primeros años de vida, 0. ¿Ah? El niño que está más expuesto a la tecnología tiene más problemas de sueño, más riesgo de obesidad, menor desarrollo del lenguaje, menor desarrollo social, le interesa menos la comunicación social, mayor riesgo de depresión. O sea, todos estamos hablando de factores ambientales que en los casos que tienen una genética menos favorable o todas estas condiciones que hablamos, más va a jugar a que ese niño no tenga el potencial cognitivo y social adecuado. Esos primeros 2 años son fundamentales. Usted decía los primeros 1000 días desde la gestación y luego agregó desde antes de la gestación y por ahí dijo influye la salud mental de la madre. Es complejo hablar de este tema en televisión porque uno se manca en usar titulares, ¿verdad? Y tampoco quiere culpabilizar a alguien que pueda sentirse inseguro o insegura o alguien que pueda ver a una madre insegura. Y entonces ahí hay un territorio enormemente vulnerable. ¿Qué puntos de apoyo puede haber para eso? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando aparece una compañera de trabajo embarazada y todos tratamos de cuidar ese embarazo, pero a veces en la cosa chiquita doméstica no se genera ese nido? Bueno, ahí hablamos que son, recién que la intervención de cosas simples y sencillas han dado mucho más resultado que elementos complejos. El ejemplo de Finlandia es muy claro. A ver. La discapacidad intelectual o sociocognitiva, antes se hablaba de lo biológico y lo social. Lo social también influye. Si yo tengo un niño que no está estimulado, que socialmente todo lo que hablamos es negativo, por más que no tenga una enfermedad genética, va a desarrollar menor potencial intelectual, de aprendizaje o algo. Y las políticas, los finlandeses, ¿qué hicieron? En el grupo de riesgo más vulnerable, justamente hicieron intervenciones puntuales de acompañar desde el primer día del embarazo a esa persona, llevarlo a los controles médicos, favorecer que se alimente, mejorarle su estado de ánimo, consultar a salud mental si lo necesita. Luego que el niño nace, poder darle instrumentos para que lea un cuento, para contarle una canción, para llevarlo a un sistema educativo, un CAIF o algo. Todo eso acompañado. Disminuyó al 0,5% la discapacidad esta cognitiva. Y otros países, diríamos que su inversión no fue tan en estas cosas tan simples, la disminución de la discapacidad no se vio.
De ahí entonces que nosotros, este tipo de intervenciones que creo Uruguay Crece Contigo es pionero, ha sido de alguna forma tomar este modelo y replicarlo acá. Hay mucho para seguir haciendo, pero realmente ha dado resultados. Obviamente que hay que ir por más y por mejor inversión en estas áreas, pero lo mismo los CAIF, no podemos decir que los CAIF han dado un resultado muy importante en aumentar más tempranamente en este grupo la posibilidad de tener una institución educativa preescolar universalizada. Ahora, pues, doctor o profesor, usted decía que esto no tiene que ser visto, y menos en este año electoral, como un tema de batalla electoral. Lo increíble del tema es que seguramente haya consenso en todos los partidos con respecto a la importancia de trabajar o de invertir, como se dice habitualmente, en la primera infancia. Luego aparecen otros factores en todos los partidos que son temas electorales, que tienen que ver con el peso relativo de cada grupo etario, ¿no? Claro. Pero ahí seguramente se pueda... porque esto cruza todos los temas, cruza la deserción, los problemas de aprendizaje, los problemas de violencia, de delincuencia. Da la impresión de que si llegamos a los 19, 20 años o a los 17, estamos llegando tarde, ¿no? Sin duda, yo creo que en la campaña anterior hubo una mesa convocada por UNICEF sobre este tema y bueno, fueron diferentes autoridades y prácticamente en esto no puede haber dos opiniones. Claro. Digo, creo que si nos ponemos... podemos discutir de qué forma hacerlo mejor o algo, pero que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y repito, yo veo, hay muchas iniciativas. La cátedra de neonatología está trabajando muchísimo en la protección del neurodesarrollo en el prematuro. Cada vez, hemos bajado la mortalidad infantil, hemos disminuido las enfermedades infecciosas, la desnutrición, pero ahora el tema es el neurodesarrollo. Y bueno, y está trabajando mucho para evitar ese pretérmino que nace tempranamente, que las condiciones ambientales sean las mismas de intrauterina, porque ahí tú decías recién lo que decía Taliche. Hay realidades que son verdades para cualquier especie biológica, así sea un insecto, una rata o el hombre. Hay trabajos que han demostrado que, por ejemplo, hay ratas que son muy buenas madres, que lamen a sus crías, y eso determina prácticas de maternaje muy positivas en las siguientes generaciones. Y hay otras ratas que están como sideradas, que no lamen a sus hijos, que sus hijos se alimentan menos y que eso se reproduce. Entonces un investigador, que fue un trabajo muy importante, que hizo, cambiémosle las crías, a ver qué pasa. ¿Y qué fue lo que se vio? Que las crías de ratas de buenas madres, cambiándose sus crías, mejoraban las competencias como maternaje. Y eso no era genético, eso era ambiental. Ajá. Y después se vio que estaban sometidas a un estrés, lo que llamo hoy en día el estrés tóxico, en el cual el estrés genera una reacción y en este caso no se puede lograr el estrés, no se puede regular el estrés. Y eso entonces juega muy negativamente en el cerebro humano. Por eso hoy hay que se está trabajando mucho en la regulación del estrés. Entonces tenemos tres tipos de estrés. El estrés, diríamos, positivo, que cuando nos pasa a todos, una enfermedad, un hijo que se enferma, una vacuna, y el niño tiene que aprender a regular el estrés. Y ahí la madre, no evitarlo, el apego, sino aprender a regularlo, a convivir con el estrés todos toda la vamos vida, a vivir con estrés. Ese es un estrés positivo. Después está el estrés tolerable, algo que pasó que no era esperable, pero el medio ambiente lo controla. Pero lo más negativo es el estrés tóxico continuo. Esa madre o situación que está continuamente porque está deprimida, porque no sabe responder a las necesidades de su hijo, porque no tiene contención social, porque tiene una cantidad de factores de drogas o algo, y eso se llama estrés tóxico ambiental y determina una reproducción muy negativa, obviamente, más allá de la madre, también en la descendencia. Por eso a veces no cierran algunos números, decimos cuánto ha mejorado la sociedad uruguaya a superar la pobreza extrema, y decís, pero ¿y cómo es posible que la delincuencia...? Y bueno, porque hay mucho para trabajar en este tipo de factores probablemente, ¿no? Que no se pueden medir tan fácilmente. Y no es solamente las condiciones de pobreza. Claro. Porque decíamos, los países, este tema no lo tiene solucionado nadie. Claro. Estados Unidos, con la crisis del 2006-2007, les pasó lo mismo. La Sociedad de Pediatría puso el tema de vulnerabilidad, pobreza, primera infancia, porque estaban viendo las mismas situaciones, lo mismo que nos ha pasado a nosotros.
Y fíjense que los países que tienen más PBI y que más pueden invertir en primera infancia, igual están viendo que las enfermedades mentales, los trastornos psiquiátricos, la depresión, el déficit atencional, que digo, tiene mucho que ver también con todo esto que estamos hablando, con la tecnología, la depresión, la inhibición social, una cantidad de esas patologías mentales son las que están más aumentando. O sea que todas las condiciones que acompañan las primeras etapas de la formación del cerebro es lo que va a determinar después el comportamiento humano. Y por supuesto con toda la repercusión en lo que determina de la inclusión social, de los problemas de aprendizaje, los problemas de violencia. El 80% del partido se juega ahí. El resto después... ¿Neurológicamente recomienda tener hermanos? Bueno, uno que viene de tener varios hermanos, sin duda, creo que este es un tema que... hay muchos temas que pueden ser... Pero neurológicamente general, la camada, A ver, hay un cuento de Quino que tiene y con Mafalda, que cuando habla un poco de todo esto dice, mi madre, dice, eran 3 hermanos, apareció la tele y tuvo después 4 hijos. Después ellos, cuando apareció la tecnología, digo, tuvieron un solo hijo. Y bueno, me dice Mafalda, me parece que acá se acabó la familia. Digo, creo que obviamente la relación, diríamos, de hermanos, de comunicación, diríamos, todo eso enriquece un poco. No es lo único, no es la única forma, pero bueno. Porque hablando justamente de regular el estrés, a veces el rebaño o la colmena o la camada que está sometida a las mismas reglas, cada individualidad las tolera de una manera distinta. Y esa historia colectiva ayuda a que, bueno, a que las alteraciones sean menos dramáticas, quiero decir. Totalmente. A veces puede ser más complejo en la crianza. Seguramente. Tener un solo niño que tener más de uno. Y a veces hay quien dice, los psicólogos, que si son 3 mejor porque evitan las rivalidades uno a otro. Después tenemos el otro, el comportamiento. Si nosotros tenemos una superpoblación excesiva en una vivienda, unas condiciones que no son las adecuadas, aparece como aparece con las hormigas, hasta determinada cantidad en determinado lugar funciona muy bien. Si uno superpone eso, en general, ya ahí empiezan a aparecer algunas dificultades. O sea que ahí queremos tener en cuenta todo. Me deja tranquilo, doctor, que nos compare con las hormigas y las ratas, porque eso puede ser visto de distinta manera, ¿no? Por un lado, decir... Una lección de humildad. Exacto. No estamos tan lejos del punto de vista del comportamiento. Las hormigas trabajan mucho más que nosotros, seguro. Y sí, o sea que ahí y no tienen leyes sociales, además. No tienen democracia tampoco. Claro, Viste que ahí la bromita tiene que ver con reinas y qué sé yo. Y me gustó saber que las ratas lamen a sus crías. Porque, claro, uno eso lo ve en los mamíferos con los que convive de repente. Y se tiene como esa otra visión, ¿no? De que todo lo que no es la mascota es un mundo de animales perversos. Y no es así. Nosotros hemos hecho trabajos en el hospital, a nivel también algunos trabajos a nivel público y privado, sobre todo para conocer algunos factores que se han mantenido. Por ejemplo, hablamos recién de las drogas. El alcohol sigue siendo el principal flagelo porque es teratógeno. O sea, un feto expuesto al alcohol va a tener alteraciones en el cerebro sin lugar a dudas. ¿Pero qué es expuesto al alcohol? Bueno, el tema es el siguiente. El tema de grados. Si la madre consume alcohol, no hay forma de decirle que hay seguridad de que puede consumir una cantidad mínima. Claro, no importa si consume la dosis que consuma, si consume todos los días. Obviamente, dependiendo de la cantidad y desde cuándo, el efecto sobre la formación del cerebro es mayor. Por supuesto que no es absoluto, depende de otros factores. Pero la única forma de ser una madre, usted quiere tener un hijo que no le afecte para nada esto, es que no consuma alcohol. Que brinde por agua o algo, pero no consumir alcohol. El alcohol, y acá es un elemento importante, que el alcohol y el exceso de alcohol en las embarazadas provoca niños con menor desarrollo intelectual, lo decía Hipócrates, lo decía todo el mundo. Pero recién en el año 1960 se describe un patrón de características de niños que se llama síndrome alcohólico fetal, que era niño con cabeza más chica,
con discapacidad intelectual, con los ojos más pequeños, con el surco labial más aplanado, y ahí aparece el síndrome alcohólico fetal. Pero después hay una cantidad de efectos del alcohol que no se ven físicamente, pero sí a nivel comportamental. ¿Ah? Entonces, hay una cosa, como un insulto que actuó en el embarazo en forma transitoria, pero dejó de actuar y no provocó un problema físico, ¿cómo hacen los médicos, cómo hace la medicina para decir esto es por esto? Es muy difícil. Claro. Por eso tenemos que controlar todos los aspectos ambientales. El tabaco, sabemos que el tabaco favorece menor peso. El tabaco fue uno de los elementos que con la campaña bajó notoriamente el consumo de tabaco en el embarazo. Igual bajó más en la población con mejor nivel socioeducativo que en la población pobre. Igual bajó. Diríamos que la marihuana tenemos que estar atentos y toda la comunidad está atenta, ¿no? Estos son factores que nosotros podemos controlar. La alimentación. ¿Cuántas madres hoy en día vegetarianas, veganas? Y hemos tenido casos de niños con atrofia cerebral porque la madre no le daba, era vegana, no consumía ningún tipo de carne y no recibía vitamina B12. La vitamina B12 está en la alimentación. Y teníamos niños que tenían una alteración en el desarrollo, tenían un retraso, tenían una atrofia. O sea, la importancia de todos esos factores ambientales en esas etapas tan críticas del desarrollo. Gracias por venir. Gracias por ustedes. explicar con naturalidad y con cercanía, que es la mejor manera de que todos podamos ser útiles o estar atentos. Y les agradezco también, hablamos con ustedes recién, que a veces en una nota o algo uno puede tomar un aspecto fuera de contexto. Y hoy en día que estamos mucho en la lectura de zapping, no leemos todo esto, claro, que por cierto hablamos con ustedes, que creo que son los que importan. La idea no es generar de alguna forma una estigmatización, sino que saber que en Uruguay tenemos guarismos heterogéneos, se está trabajando, se va a seguir trabajando, pero esto tenemos que ir a más. Y muchas veces cuando esto lo tomamos de esa forma, no generamos una discusión de altura, de nivel, elevamos la mira en un tema que cada uno tiene una verdad. Y hay mucha gente para apoyar, para opinar, sociólogos, antropólogos, psicólogos, comunicadores, médicos, educadores, porque esto creo que nos compete a todos. Excelente programa, soy maestra de primera infancia, recién recibida y es tal cual lo planteado por el doctor. Felicitaciones, siempre traen temas interesantes para compartir. Saludos atentos, dice Carla Morosole Luna. En realidad, esto sí que lo hace el invitado. Ha sido un gusto. Gracias, muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, seguimos, pero antes sepa que hay que prestar atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, Sergio Puglia. Mirá. Así como Puglia y usa queso rallado artesano, el mejor es queso, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, Macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy